Paz y bendición, soy el pastor Enrique Esbet del Ministerio Esperanza de Gloria en la ciudad de Miami. Quiero invitarte a escuchar una palabra de parte de Dios. Sé que renovará tu mente y desafiará tu espíritu. Puede que en tu vida hayan cosas a punto de morir, pero Jesús dijo: las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Bendiciones. Vamos a tratar de poner los fundamentos de esta enseñanza que quiero dar. Dice la Escritura que nuestros padres los sacaron de Egipto, como a nosotros nos sacaron del mundo. Dice Primera de Corintios, capítulo 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Por eso dijo Jesús en una ocasión: yo soy el maná que ha descendido del cielo. Es decir, cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, le da la oportunidad de recibir la salvación. Y le da provisión como nos ha dado hoy en día a la iglesia. Les dio a comer del maná, les dio a comer de Cristo, les dio a beber de Cristo y fueron bautizados también. Y Dios le prometió una tierra donde fluía leche y miel. Lo mismo que se nos ha prometido a nosotros hoy. Pero dice la palabra que no entraron, no pudieron entrar a la promesa, porque en ellos había un corazón malo, lleno de incredulidad. Es decir, lo que hace malo tu corazón es el no creer en Dios o no creer a lo que Dios dice. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿En qué nos podemos identificar con esta palabra? Dice en el libro de Éxodos, y es la escritura que está citando Pablo aquí, dice que Moisés subió al monte y el pueblo se quedó esperando a Moisés. Como Moisés no regresaban, dijeron: vamos a construir un becerro de oro y vamos a hacerle fiesta al Señor. Y dice que ellos se sentaron a comer, a beber y se levantaron a jugar. Es decir, andaban festejando porque levantaron un becerro de oro y decían: hagámosle fiesta al Señor. Y dice Pablo: cuidado que no caiga en ese tipo de idolatría. ¿Cuántas cosas no hacemos nosotros hoy en día que decimos: hagámosle fiesta al Señor? Nos sentamos a comer, nos sentamos a beber y a disfrutar y decimos: esto es para Dios. Dice Dios: cuidado, a través del apóstol Pablo, no caigas en tal desobediencia o en tal idolatría. Hay muchas celebraciones, hay muchas cosas que la iglesia está haciendo que es idolatría, que no tienen nada que ver con Dios. Y dice Pablo que estas cosas han quedado escritas para que nosotros no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Porque todos ellos quedaron postrados en el desierto. Solamente entraron 2 a la tierra prometida: Josué y Caleb. Porque dice la palabra que su espíritu, el espíritu que ellos tenían, era diferente. Y dice que ese pueblo fue bautizado. Recibieron la comida espiritual. Pablo está haciendo un paralelismo. Y dice que bebieron del agua, de la roca que era Cristo que los seguía. Entonces hay un paralelismo. Y dice Pablo: cuidado, que no caigas en tal desobediencia como ellos, ni vayas a caer en fornicación. Ahora, la fornicación no solamente tiene que ver con el área sexual. Cuando tú cambias a Dios por cualquier cosa,
Es como cambiar a tu esposa, a tu esposo por otro o por otra. Hebreos capítulo 4, versículo 1 en adelante, hasta el 10 vamos a estar leyendo. Aquí está el otro no de Dios. Y dice la palabra, temamos pues. Dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Es decir, Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y le promete un reposo, un descanso, pero ellos nunca lo recibieron porque su corazón permanecía en Egipto. Y aunque ellos vieron los milagros, los prodigios y las maravillas que hacía Dios, aunque ellos comieron del maná, de la comida espiritual y bebieron de la roca que era Cristo y fueron bautizados, aún así en ellos había idolatría y había murmuración contra Dios. Y su corazón siempre estaba en Egipto. Y dice Pablo, cuidadito, tengamos cuidado, porque Dios nos está ofreciendo un reposo. Dijo Jesús, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, yo los haré reposar. Así que dice, temamos. ¿Por qué debemos tener temor? Porque el no descansar en Dios, el no esperar en Dios, tiene que ver en no creer en Dios. Cuando tú crees, tú esperas y confías. Pero cuando tú no confías, cuando tú no esperas, estás cayendo en desobediencia. Tu corazón se convierte malo, se hace malo, por cuanto hay incredulidad en él. Y dice Pablo, cuidadito. No habiendo un corazón malo lleno de incredulidad, no puedas entrar en el reposo de Dios. Dios nos ha dado un reposo. Pero veo una iglesia angustiada y sofocada. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, todavía está la promesa, algunos de nosotros parezca no haberla alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos. ¿Qué cosas son buenas nuevas? Diga, el evangelio. A ellos también se le anunció el evangelio, como se nos anunció a nosotros ahora. A ellos también se les bautizó. A ellos también se les dio a comer como se nos ha dado a comer a nosotros de la palabra. Jesús es la palabra. Y hemos bebido de la misma roca. Así que a ellos se les dio la oportunidad de ser salvos. Como se nos ha dado a nosotros la oportunidad también de entrar en ese reposo de Dios. Ahora dice la palabra que todo lo que no proviene de fe es pecado. Y cuando tú no reposas, cuando tú no esperas en Dios, estás en incredulidad y no le estás agradando a Dios. Porque también nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. No sé si se identifican con esto. ¿Cuántas veces llega el lunes y se nos olvidó la palabra que recibimos el domingo? ¿Por qué? Porque no fue oída con fe. Vinimos a un servicio religioso más. ¿Y qué es oír la palabra con fe? Accionar en esa palabra. Caminar en esa palabra. Pero no les aprovechó porque la palabra no iba acompañada de fe en los que oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Dios les dijo a ellos, como nos está diciendo a nosotros, entra en mi reposo, porque quiero que sepas algo, que ya yo terminé toda la obra. En tu vida no va a haber nada improvisado. Toda tu vida fue
diseñada y establecida desde la fundación del mundo. Toda obra que yo voy a hacer o que se va a manifestar en tu vida hoy, ya yo la terminé desde la fundación del mundo. Y dice la palabra que cuando Dios terminó, en Génesis capítulo 3, que cuando Dios terminó toda obra, miró y vio que todo lo que había hecho era bueno y bueno en gran manera. Así que todo lo que hizo Dios fue bueno. Así que todo lo que nos espera es bueno. Ahora, ¿por qué nos pasan cosas malas? ¿Por qué vienen situaciones económicas? ¿Por qué vienen enfermedades? ¿Por qué vienen tribulación? Porque no hemos entrado en su reposo, porque no hemos oído la palabra con fe. Y como no hemos oído con fe, no hemos estado confiando en Dios, le abrimos la puerta a Satanás para que venga, hurte y destruya. Te estoy entregando herramientas, te estoy dando llaves. Porque si nosotros entramos en su reposo, descansamos, dice Pablo, de todas nuestras obras, así como descansó Dios. Es decir, dejamos de afanarnos en la vida, dejamos de estar empujando, dejamos de estar esforzándonos en las cosas que no debemos. Y ahorita les voy a enseñar cuáles son esas cosas. Esta no es la prédica, es el fundamento. Sobre este fundamento vamos a edificar después. Porque quiero que entendamos que es necesario que entremos en su reposo. Que entremos en su descanso. Que podamos entender qué fue lo que Jesús dijo: con venir a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Toda la obra está terminada, como dice también Eclesiastés, porque yo puse eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre llegue a entender la obra que hice de principio a fin. El problema no es Dios, el problema soy yo que no he entendido que ya Dios reposó de toda la obra y que yo tengo que reposar también. Tengo que descansar en Él. Pero los que hemos creído entramos en su reposo. De la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. ¿Por qué es que no entramos en su reposo? Porque no hay fe. Porque no estamos escuchando la palabra con fe. Porque hay corazón malo lleno de incredulidad en nosotros. Aunque Dios ha hecho milagros en nuestras vidas, cada rato Dios se manifiesta en nosotros que decimos: wow, Dios es tremendo. Y Dios hace tantas obras en nosotros, pero aún así seguimos caminando en incredulidad. Por eso siempre digo: el Dios que lo hizo ayer, lo hace hoy y lo hará mañana. Pero eso suena bonito, suena muy bien. Una cosa es decirlo, otra es vivirla. Porque nuestro hombre natural es alimentado día a día por eventos y situaciones que se levantan alrededor de nuestras vidas. Y si no estamos bien cimentados en la palabra, si no tenemos una vida de oración, una vida de comunión con Dios, es muy fácil de desenfocarnos y salir de su reposo. Nos está rodeando un mundo hostil. Todo el mundo está lleno de conflictos y situaciones. Pero tenemos que entender de que nosotros, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Y necesitamos entrar en el reposo de Dios. Pero es que tú no entiendes, pastor. No, yo lo entiendo todo. Estamos en el mismo bote. Pero tengo una noticia que te debe dar aliento. Tenemos el mismo capitán. Cristo es el capitán. Lo único que tenemos que entender de todo esto es que Dios quiere que entremos en su reposo, en su descanso. El 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció las buenas nuevas, no entraron por causa de ¿qué?
de su desobediencia. Ahora, ¿cómo caemos nosotros en tal desobediencia? Muy sencillo. Viene el pastor, les predica, les enseña y después hacemos nosotros lo que nos da la gana. Estamos cayendo en desobediencia. Por eso dice la Escritura, obedecer a vuestros pastores en todas las cosas. ¿Por qué? Porque se supone que el pastor es la voz de Dios para tu vida. Porque Dios no va a bajar del cielo. Ya Él envió su Espíritu Santo, el cual mora en nosotros, por el cual en esta noche les estoy hablando. Y créanme que es el Espíritu Santo. Otra vez determina un día, hoy. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de entrar en su reposo, hoy es el día de caminar en fe, en confianza en Dios y soltar todas nuestras cargas sobre Él. Por eso dice Dios, ¿quién por más que se afana puede añadir un codo a su estatura? Por más que tú te preocupes, por más que tú te afanes, ¿qué puedes añadirle tú? Nada. Entonces Dios dice, entra en mi reposo, entra en mi descanso. Diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, yo te voy a decir lo mismo que dijo David para hoy. Si oyeres hoy su voz, si hoy escucharas la voz de Dios, hoy, esto es para ti. No endurezcas tu corazón, abre tu corazón. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Es decir, si alguno me quiere decir a mí en el día de hoy, no, eso no es para nosotros, eso era para los que estaban en el desierto y entraron a la tierra prometida y Josué les dio el reposo. Si alguno quiere argumentar de esa manera, está bien conmigo, pero diga, es para hoy y para nosotros. Porque si no hubiera sido así, Dios no hubiera determinado otro día. 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Si el reposo de que habla hubiera sido cuando Josué los entró a la tierra prometida, entonces no quedaría reposo para nosotros. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras. Diga conmigo, no ayudo más a Dios. Pues a veces pensamos que Dios necesita ayuda. Muchos de nosotros decimos, no, estoy esperando que Dios haga algo. Dios no va a hacer nada. Ya lo hizo todo. Bueno, y si ya Dios lo hizo todo, ¿por qué es que yo no lo recibo? Porque estás posicionado en el lugar incorrecto. Tienes que entrar en la zona de su reposo. Porque cuando tú entras en su reposo, entonces recibes lo que ya Dios terminó. Pero estamos como Marta, afanados y turbados. Entra en su reposo. Porque cuando entramos en su reposo, recibimos de su bendición. Esa es la manifestación de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Que Él lo hizo todo desde la fundación del mundo. Es decir, toda obra está terminada. Bueno, y si todo está terminado, ¿qué tengo que hacer yo? Necesita reposar. Necesitas descansar y dejar de inventar. Dice la palabra que Él preparó buenas obras de antemano. Pero ahí estamos nosotros inventándolas, buscando nuevos recursos y nuevas formas. Y ya toda la obra la hizo Dios. Él preparó buenas obras de antemano para que nosotros, ¿qué? Caminemos en ella, andemos en ella. Ahora, ¿cómo puedo andar en las obras de Dios? Buscando su voluntad. Yo creo que ese es el máximo gol que tiene un hijo de Dios. Poder encontrar la voluntad de Dios para su vida. Pero estamos tan afanados y tan turbados, estamos tan preocupados de cómo vamos a resolver nuestras vidas, que no tenemos tiempo para buscar su voluntad. Y dentro de su voluntad está su reposo y toda provisión. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Es decir, cuando yo no entro en el reposo de Dios,
estoy caminando en desobediencia. Entonces preguntamos, ¿por qué me van mal las cosas? Si yo voy a la iglesia, trato de hacer lo mejor que puedo. El asunto es que no has entrado en su reposo. Seguimos leyendo. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es poderosa. Tenemos que poner nuestras prioridades en orden, porque somos muy ligeritos para desplazar a Dios. Hoy en día, en todas las iglesias, Dios ha pasado a un segundo, a un tercero, a un cuarto lugar, y en muchas personas lo dejan para el final. Si puedo, voy a la iglesia. Si puedo, oro. Si puedo, leo la palabra. Si me da tiempo. Cuando tú pones a Dios primero en tu vida, entras en su reposo. Yo les voy a entregar la llave. Todos se la saben, pero hoy la van a recibir con entendimiento. Porque todo lo que no entendemos lo mal usamos. Y la mayoría de las veces mal usamos la palabra de Dios porque no la hemos entendido. Y por eso no podemos recibir los resultados que necesitamos en nuestras vidas. Por eso nunca entramos en su reposo. Porque muchas veces hay corazón malo e incrédulo en nosotros. Porque si creemos a Dios, hacemos cualquier cosa para poder caminar con Él. Él es primero. Mateo capítulo 6. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Sí, pero pastor, tú sabes, yo necesito hacer las cosas para poder comer y beber. Bueno, vamos a tener que tomar una decisión en nuestras vidas y vamos a tener que o creerle a Dios o vamos a seguir caminando como hemos caminado hasta ahora. Yo sé que esto es un desafío a la fe. Esto es un desafío a creerle a Dios. El no de Dios que me lleva a su reposo. Para entrar en el reposo de Dios, dice, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? No me voy a preocupar por mi cuerpo. En el sentido de que este cuerpo es de Dios. Y Él cuida de él. Entremos en el descanso. Señor, este es tu templo. Si está enfermo, tú lo sanas. Si tengo algún problema, es tuyo, Señor. Yo estoy en tu reposo. Yo entro en tu reposo. Porque entrar en su reposo es caminar en fe, en confianza. Sin la cual nadie puede agradar a Dios. Confianza es emuná, es fe. Y si no caminamos en confianza, no podemos agradar a Dios. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos. No siembran, ni ciegan, ni recogen en granero. Estoy enseñando lo que no deberías de hacer. Está hablando de afanarte en la vida. De poner tu trabajo y tu esfuerzo por delante de Dios. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. Ahora la pregunta es, ¿verdaderamente nosotros valemos más que las aves o no? ¿Y papá las alimenta o no las alimenta? ¿Tiene cuidado de ella o no tiene cuidado de ella? Entonces, la manifestación de la provisión de Dios viene en nuestras vidas cuando nosotros entramos en su reposo y dejamos que sea Dios quien supla cada necesidad en nuestras vidas. No me malinterprete. No te estoy diciendo que te sientes a que te caiga del cielo. Te estoy diciendo, no te afanes. Ni nunca pongas las cosas primero que a Dios. 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? A ver, déjame interpretarle a esto. Déjame llevarlo al entendimiento. Si Dios reposó de toda su obra, todo lo hizo desde el principio hasta el final. Todo en tu vida está hecho. Ya todo Dios lo terminó. Él preparó buenas obras para que tú camines en ellas. Todo está concluido.
¿Cuántos saben que la obra de Dios es buena? Y que todo lo que hizo Dios lo hizo bueno y lo hizo bueno en gran manera. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué puedes tú añadirle a la obra que hizo Dios? ¿Qué más le puedes añadir? ¿Quién por más que se afana puede añadir a esa obra algo más? Le estoy dando otra interpretación. Por más que te afane, no puedes crecer más de lo que ya Dios determinó que tú crecieras. Dios te dio una estatura. Él lo determinó que fueras de ese tamaño. Y aunque te estires, no puedes crecer. Entonces ya Dios determinó algo para tu vida. Y por más que te afane, ni le puedes sumar ni le puedes quitar. Cuando entendemos eso, de la obra que hizo Dios desde el principio hasta el final, entonces entramos en su reposo. Estoy tranquilo. Pero muchas veces tenemos a Dios cancelado. No lo podemos dejar operar en nuestra vida, ni dejamos que las cosas que Él predeterminó para nosotros se manifiesten, porque tenemos siempre metida la cuchareta. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan, ni hilan tampoco. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más con vosotros que entra en su reposo, entra en su descanso? Ahora, caminar en esa dimensión es un reto. Es un reto a nuestra fe. Porque la fe sin obra es muerta. Es empezar a caminar en esto. Porque si no, de nada sirve, de nada vale. Diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles, el mundo, pero muchas veces andamos como anda el mundo, buscando las mismas cosas que busca el mundo, que busca aquellos que no tienen ni a Dios ni tienen esperanza. Yo era un gentil. Yo era alguien que vivía sin Dios y sin esperanza. Pero hoy tengo a Dios y tengo esperanza. Y dice el Señor que estas cosas, el afanarse por la comida, por la bebida, que he de ponerme, por la provisión de cada día, esas son cosas de los gentiles, de aquellos que no conocen a Dios. Así que no busque las cosas que buscan la gente del mundo. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial, Él sabe, Él entiende que nosotros necesitamos todas estas cosas. Bueno, pastor, entonces no tengo que hacer nada. Ahí dice lo que no tengo que hacer, pero dice lo que tengo que hacer. Pero muchas veces nos enfocamos más en lo que no tenemos que hacer y nos agotamos, nos sofocamos, nos agitamos, nunca entramos en su reposo ni nunca llegamos a tener nada. Pasan años tras años y nuestras vidas siguen siendo las mismas. Un mes que otro, un poquito más que otro, pero siempre la misma historia. Ahora, mi pregunta es, ¿qué está pasando? ¿En qué estamos fallando? Esta es la llave. Pero el asunto está en que nosotros no usamos esta llave porque tenemos que reconocerlo. Nuestro corazón está malo, lleno de incredulidad. Hasta que no lo reconozcamos no vamos a poder hacer un cambio. No estamos caminando en la dimensión que de verdad Dios nos pide que lo hagamos. Porque si yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas que me tienen afanado, todas estas cosas que me tienen turbado, todas estas cosas que no me dejan entrar en su reposo, las recibo. Ahora, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué si Dios dice, busca primeramente el reino mío, mi justicia, ponme a mí primero, yo primero? Oración, corriendo para allá a buscar a Dios. Reunión, para allá. Alabanza, yo. Lo que sea. Dios primero. Su obra primero. Su reino primero. Cuando tú hagas eso, estás comprometiendo a Dios. Él dice, cuando tú haces esto, cuando tú buscas mi reino, cuando tú buscas mi justicia primeramente, todo lo otro, por lo que tú andas corriendo, por lo que andas afanado, por lo que andas turbado, lo que no te deja entrar en mi reposo, todo eso yo te lo suplo. Ahora el asunto es que no creemos.
Estamos desaprobados delante de Dios. Y dice el Señor a través de Pablo, cuida, ten cuidado, que aún todavía estando la promesa de entrar en su reposo, no vayas a entrar, porque en ti un corazón malo lleno de incredulidad. ¿Verdaderamente le estamos creyendo a Dios o estamos viviendo vidas religiosas? Dice el Señor, entra en mi reposo. Ahora quiero que entiendan algo, no soy yo que está predicando aquí, es el Espíritu Santo. Yo creo que hoy deberíamos todos pedirle perdón a Dios. Todos les hemos fallado a Dios. Dice el Señor que todo lo que no proviene de fe es pecado. Y que sin fe es imposible agradarle a Él. Espero que Dios haya hablado a tu vida. No hay problema tan grande que Dios no pueda resolver. Dice la palabra que el Padre entregó a su Hijo por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Si nunca has entregado tu vida a Jesús, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si alguno creyera en su corazón que Jesús es el Señor y confesare con su boca que Dios Padre lo levantó de los muertos, éste será salvo. Bendiciones. Para mayor información puede llamar al 786-316-3814. Y si deseas visitar a Ministerio Esperanza de Gloria, estamos localizados en el 12299 Southwest 112 Calle, Miami, Florida 33186. Estamos cerca del aeropuerto de Miami, en el Shopping Center de Super Wheels.